Bueno, pues soy Miguel, soy estudiante de tercero, pero bueno, estoy con un principio de que nos llamamos Pyrith. Hemos hecho 2 juegos hasta ahora, son Ethereum y Before You Die, tenemos alguno más por ahí. También trabajo con Galaxy Turmoil, con Flowball Studios, somos más o menos entre 60 y 80 personas. Y aparte, pues no sé, tenemos unos assets en el marketplace en real muy chulos. Bueno, entonces, os voy a contar, ¿qué es el control de versiones? Seguramente si estáis aquí más o menos sabéis qué es, pero es para trabajar en equipo. Entonces, cuando vamos a trabajar en equipo hay varias formas de hacerlo. Entonces, las alternativas que más o menos se usan son Git, SVN y Perforce. ¿Por qué no se usa, por ejemplo, Subversion? Porque Perforce es mejor. ¿Por qué Perforce no se usa? Porque es caro. ¿Y por qué se usa Git? Porque es gratis. Entonces, muchas veces veo una confusión muy grande en Git, y es que la gente cree que GitHub es Git, que GitLab es Git, que Subtree es Git. Es un poco un lío. Entonces, hay que entender 2 cosas muy claras en Git. Es que tienes un servidor y un cliente. Git es solo como un protocolo, cómo funciona. Entonces, dentro del servidor te lo da un servicio, o puede ser GitLab o GitHub o Bitbucket. Y luego el cliente, que es la parte en la que tú trabajas. Hay, por ejemplo, puedes hacer la web consola, que Git se originó como comando de consola. GitKraken, que es nuevo, porque tiene muchos bugs. Y Subtree, que es el que recomiendo porque GitKraken tiene bugs. De hecho, eso es GitKraken, pero tiene bugs. Entonces, normalmente cuando tienes un repositorio, tú lo que haces es, yo tengo mi versión en el servidor y esta versión, por ejemplo, tengo un artista nuevo, tiene que bajarse por el proyecto, se lo clona, ¿vale? Muy se lo clona, Pablo se lo clona. Entonces, si yo hago un cambio, estoy haciendo un commit. Estos son los solo conceptos, luego ya paso a la práctica. Estoy haciendo un commit, entonces yo aquí tengo unos cambios que he hecho, pero ni el servidor ni Pablo tienen ese cambio. Entonces yo, para que ese cambio esté en el servidor, tengo que hacer un push. Al hacer push, lo que hacemos es actualizar el servidor. Y al hacer pull Pablo, está intentando bajarse ese cambio. Pero ¿qué pasa si yo hago un cambio y Pablo hace otro? Si yo lo subo aquí, eso yo no puedo unirlo. Entonces, si hago el push, se hace un merge. El merge es cuando tú tienes 2 ramas que son diferentes y las juntas en una sola. Entonces, ahora mismo son conceptos y no espero que lo entendáis porque es un poco un lío, pero luego en la práctica saber estos conceptos ayuda. Entonces, ¿viste que introducir más rápido? Entonces, vamos a imaginar nosotros, lo primero que queremos hacer es saber cómo hacer un repositorio, por ejemplo, GitLab. Y yo digo, usemos GitLab porque te da 15 gigas y GitHub te da 1, y además no puedes hacerlo privado. Así que... ¿El qué? Yo no lo sabía eso. Entonces, nos metemos en GitLab y aquí, bueno, si estáis logueados y tal, supongo que sabéis hacer un montón. Así que esta ficha de aquí te permite hacer un repositorio. Entonces, a modo de prueba, nuevo proyecto. Ok. Esto es donde queremos tenerlo. No tenemos un... Me tengo que ir, Miguel. Lo siento, luego bajo a ver si me llaman. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, tengo un grupo, por ejemplo, no sé, Pyrith, cuando yo voy a trabajar con esas personas, el repositorio lo hago en Pyrith y así lo comparto con toda esa gente. También puedes compartirlo si es tu cuenta, pero se entiende que es como un namespace. En este caso yo soy el mío. Descripción, si quieres, privado internet, esto podéis ignorarlo. Privado, público, crear proyecto y ya está. Entonces, ahora mismo tenemos un proyecto creado que está vacío, aquí no hay nada, aquí no hay un proyecto real. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear nuestra versión local, subirla al servidor como habéis visto antes. Entonces, el servidor tendrá esa versión que todos los demás podrán bajarse. Entonces, yo he creado un proyecto aquí en Unreal, en esta carpeta. Y esto ahora mismo es un proyecto Unreal, no tiene nada más, no tiene imagen. Entonces, voy a meter aquí Subtree. Entonces, yo puedo hacer aquí, entender que mi ordenador va un poco lento. ¿Eso qué es?
esa ventana? Esta ventana es cuando tú abres Substree, instalas Substree, ¿vale? Tienes una ventana donde puedes meter todos los proyectos que tengas, los van a meter por carpetas y todo. Entonces, básicamente tenemos tres opciones: clonar, añadir y create. Clonar es bajarte un repositorio que ya existe de una URL. Añadir es que tú tienes un repositorio funcionando para que Substree lo utilice, para poder mostrarlo y tal. Y create es crear un repositorio desde cero, que es lo que queremos. Tenemos un repositorio online, pero hay que subirle algo. Y digo la carpeta, por cierto, tiene que estar vacía la carpeta. Así que me voy a copiar otra carpeta ahora mismo. Ahí. Eso da muy rato. Si no me deprisa, me decís, no, preguntas o cualquier cosa. Y si no, luego. Entonces, imaginemos que tenemos una carpeta vacía, que está en ello, y entonces que decir en qué carpeta queremos que se quede el repositorio, que en este caso es proyectos, Unreal y tal. Solamente ahora si le digo que ok, me dirá que no está vacía, pero creo que lo copiamos. Vale. Entonces, si yo tengo una carpeta con el proyecto ya, va a decir que no puedo porque está llena de cosas. Entonces tiene que estar vacía para que él pueda decir qué cambio estás metiendo. Está vacía. Entonces yo vengo aquí, lo borro todo. Ah, que tengo... Es verdad, mi culpa. Porque tienes que tener la carpeta vacía para que te cree ahí. Lo tiene que crear porque cuando Git crea el repositorio tiene que estar 100% vacío para que él pueda realizar todos los cambios que le estás metiendo. Vale. Como hay carpetas ocultas, y tal. Okay. Vale, pues tenemos la carpeta vacía, nada, ok. Vale, Dice que ya existe. Sí. No puede existir la carpeta. Eso ya es cosa de Substree. No pasa nada. Vale, era esto. Se os ha metido en la última versión y no se ha ¿Has visto un símbolo extraño? Estoy parado. No sé ni cómo lo he puesto. Vale. Git se queja mucho. Substree. Git también. Entonces, posiblemente ahora soy profesor de Unreal, de Visual Studio. Metemos aquí el proyecto. Si veis esa carpeta .git, esa carpeta .git no hay que tocarla, no hay que borrarla, no hay que nada, porque es el registro de todas las versiones, todo lo que tengo local. Por ejemplo, si yo borro un archivo y lo vuelvo a meter, Git guarda ahí toda la información de lo que se ha ido haciendo. O sea, lo que acabas de hacer ahora es tener una carpeta vacía donde ya has creado el proyecto, que te va junto a las Sí, versiones, tienes una parte y de tú la ya carpeta. tenías tu proyecto en Unreal, que lo que has hecho es copiarlo ahí. Podrías crearlo directamente porque tienes la... Vale. Pero, Ok. pero estudio muy pesado. Vale, a ver. Tenemos el proyecto y ya está, ¿no? Todos los archivos, aquí te los detecta. Todos los archivos, pero un momento. Aquí un montón de archivos, .suo, .target, .db, eso no nos interesa. Entonces, porque esos archivos son dependientes de tu ordenador. Entonces, para eso, voy a bajar un archivo, que lo tengo por aquí. Este archivo básicamente lo que hace es decirle a Git, vale, todos los archivos que estén dentro de la carpeta Visual Studio, que tengan esta extensión, que tengan esta otra extensión, tiene una lista de archivos, estos presets los podéis encontrar por ahí, pero vamos, que suele haberlos, están bastante completos. Si alguna cosa tenéis que meter, pues se mete.
Pero, por ejemplo, te ignoran todos los archivos temporales, todo Visual Studio, entonces hay ciertas cosas que tú no quieres ni ver. Pues te coges el Ignore y lo pegas en un archivo. Normalmente te puedes bajar el archivo, pero no tiene magia. Le sacamos un nuevo archivo de texto, ser punto y ignore punto. Y eso es para quitar el formato, porque hay ciertos archivos que no tienen formato. Y guardamos. Y ya está. Entonces ahora tenemos la lista de archivos que no queremos. Y ahora cuando vienes a subscript, se vuelve a actualizar y solo tenemos archivos que queremos. Los archivos de configuración, assets, etc. Pero eso es porque el source tree te reconoce en esa carpeta que te reconoce ese archivo. Reconocemos ese archivo y lo que tiene dentro y ya está. También esto lo tienes compartido, todo el mundo va a tener eso. Y cosas que no se pueden compartir, por ejemplo, los binarios y los intermediarios, que son los archivos de compilación. Tú puedes decir, yo voy a compartir los binarios para que el artista se lo baje y lo tenga ya. Pero eso no siempre funciona cuando estás haciendo cambios de código. Si tienes los binarios, pues yo subo un cambio, entonces sabes un cambio, los dos van a unir lo que he dicho antes que es un merge, ¿qué binario cojo? Entonces es mejor que se lo baje el artista, le da un botón que le dice, ¿quieres compilar? Sí. Entonces, eso es truquito para no real, pero en Unity es parecido. En Unity tienes ciertos archivos que no quieres ignorar y estos archivos que sí. Por ejemplo, el cometa de Unity detectan cada asset, esos no puedes ignorarlos. Cuando no llega otro activo se baja el proyecto y no tiene información, o sea, está roto básicamente. Yo voy a hacer ejemplos con Unreal porque es lo que uso y bueno, en Unity sería parecido, como si alguien lo usa. Entonces, aquí hay varias etapas que vamos a hacer un commit. El commit es cuando tú tienes una serie de cambios, los vas a empaquetar en un grupo, un paquete de una caja de cambios, tú quieres subir al servidor, eso que los bolas que habéis visto antes, eso es un commit. Y cuando yo quiero hacer un commit hay dos cosas que hacer antes. Tienes cambios sin estaguear y cambios estagueados. Los cambios estagueados son cambios protegidos. Es decir, si yo, por ejemplo, protejo este archivo, está estagueado. Si yo ahora voy y lo cambio, me saldrá como un cambio nuevo aquí, que si lo subo se unirá a ese. Pero sin estaguear, por ejemplo, estás haciendo una criatura nueva, persona que se mueve, pues puedes decir, vale, ahora tengo algo que funciona, lo estagueo y ahora se continúa trabajando porque creo que todavía no es necesario hacer un commit, porque no es suficiente, pero sé que esto funciona, lo dejo separado, porque sabes que está protegido. Si yo lo cambio aquí, puedo descartarlo y volver a lo que estaba porque sé que está protegido. No tenemos temporal. Sí, son archivos temporales, son cambios temporales que no has llegado a meter en un commit, pero que están ahí. Entonces, todo lo que esté tagueado se puede comitear. Esto es dentro de tu ordenador, entiendo. Sí, esto es todo local. Estamos hablando de cosas locales. Y sí, ahora no hay servidor. Vale. Entonces, una vez que tengo los cambios que quiero hacer, que en este caso van a ser todos los archivos, Es una copia de seguridad. hago un commit, que es un paquete de cambios. Está todo tagueado y yo digo, este es initial commit. Por defecto, normalmente, yo como también he puesto, Subscript te va a decir que le des un nombre de usuario y un email. Esto no es para cuentas, sino para identificar quién ha hecho el commit. Porque si yo hago un commit con el nick muit y el email muit@pyrec.com, cuando yo suba ese cambio es mío. Si tú subes otro cambio con tu email, ese cambio es de otra persona. Entonces luego tienes la lista y cada uno ha hecho una cosa. Init al commit. Tengo todo estagueado. Si tengo algo sin estaguear, no va a entrar al commit. Esto teniendo en cuenta. Y ahora tengo se crea un branch master. Ahora os explico qué son los branches más adelante. Entonces, ahora tengo el primer commit, tengo el branch hecho y ahora ya puedo subirlo. ¿Qué pasa? Que el servidor, normalmente cuando tú clonas, estás creando un remoto que es la dirección, el repositorio al que estás conectado. Como lo hemos creado local, no tenemos un remoto, hay que decirle cuál es. Entonces, si os perdéis o algo me lo decís, en cualquier momento. Vale, entonces cuando vas a usar puedes conectarte al repositorio online, hay dos formas de hacerlo. Bueno, dos métodos. HTTPS y SSH. HTTPS te permite conectarte con usuario y contraseña y SSH te va a pedir una clave. SSH es más seguro,
pero es un coñazo. Entonces yo recomiendo que uséis HTTPS, porque hacerse claves y tal es un rollo y es mucho más fácil conectarte con tu nombre de usuario y tu contraseña. Copias el link y dices nuevo remoto. Esto, ya os digo, cuando se clona se hace solo, Luego clona. ¿Tienes una aplicación? ¿Tú dónde trabajas en remoto? ¿Trabajas dentro de la página web o trabajas en red? Tú trabajas localmente y lo que vas haciendo es sincronizar tus cambios con el servidor. ¿Dónde trabajas localmente? En tu ordenador, en tu carpeta. Si tú tienes tu carpeta de tu proyecto, tú abres tu Unity o tu Unreal, haces tus cosas, cuando acabas lo cierras, vas a Subtree, comiteas y subes o bajas. Ah, o sea que la aplicación que usas es Subtree. Estoy utilizando ahora. Eso es la parte local. Luego está la parte servidor, que es donde es el centro de todo. Meto la dirección y ya está. Ok. Ahora cuando yo voy a hacer push, como antes he dicho, push es subir al servidor, pull es bajar. Vale, quiero subir master. Ok. Va a tardar un rato porque pesa, pero bueno. Entonces ahora mismo estoy haciendo push, estoy subiendo todos los cambios del commit que he hecho. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero... va a tardar un rato. Si yo, por ejemplo, quiero bajarme cambios, lo haría lo mismo, pero con pull. Entonces pull te dice, está con una lista de cosas por hacer y tú eliges. Bueno, mientras esto se hace, si tenéis alguna pregunta de lo que he contado hasta ahora. Es que te vale esto también para subir cualquier tipo de archivos, en plan de que no tenga que ser código, un proyecto de Unreal, un proyecto y tal. O sea, me refiero, por ejemplo, para los artistas o lo que sea. Mira, por ejemplo, Tiene, por ejemplo, un PSD con un personaje y según han ido modificando el personaje o lo que sea, tienen varias versiones de él. ¿Se lo podrían hacer y subir ahí en también? el proyecto en el que estoy, eso depende de si sabes usarlo o no. O sea, si les es cómodo usarlo, es más cómodo que Drive porque Drive no sabe manejar versiones. Claro. Pero para eso tienes que saber usarlo. En el proyecto en el que estoy, por ejemplo, el diseñador de sonido tiene su propio repositorio con su banco de sonido. Pero eso es porque sabe usarlo. Si tienes a un moderador que usa Git para... se puede volver loco. Vale. Eso lo decides. Pero sí se puede. ¿Cómo se llama el programa este? Esto es SourceTree. Source. Ese. Y a la hora de utilizar esto como controlador de versiones, y por ejemplo Mega, que sí que te hace eso, las versiones. El problema es que eso es, o sea, a ver, Mega Drive y estos sistemas se usan para artistas y tal, porque los artistas no necesitan tener un control estricto de los cambios. O sea, si yo, por ejemplo, un commit, ese commit se carga al juego y yo lo mando a release, ¿cómo vuelvo para atrás? En Drive no puedes. No, o sea, puedes, pero no es ni por asomo tan fácil. Aquí si alguien la caga, pongo el servidor una versión más atrás y ya está. Vale. Bueno, os voy a enseñar con esto, que el otro baja, que es otro tengo por ahí. Entonces, este es un proyecto que estoy usando ahora mismo, es el plugin que os he enseñado antes que está por ahí en el marketplace. Y aquí, por ejemplo, tenemos varias branches. Entonces, las branches son como líneas. Si yo tengo una versión, estoy trabajando en una versión, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, dos branches. Una cosa que se llama Heatflow, ¿vale? Heatflow es una forma de trabajar. Los branches separan versiones. Si yo tengo, por ejemplo, estoy trabajando en una cosa y otra cosa a la vez, que están muy separadas, y sé que al final las voy a unir, lo que hago es hacer un branch para esto y continúo el desarrollo en este. Entonces, por ejemplo, igual alguien arreglando bugs en esta línea y en esta línea hay alguien haciendo una feature nueva. Entonces, los branches sirven para eso, bueno, hay un montón de utilidades que se puede dar y pull requests y tal. Ya está acabado. Entonces, aquí vemos que ha salido ahí Origin Master. Eso significa que el servidor está en la versión, en esa versión, en ese commit, bueno, que está en esa versión, en el initial commit. Entonces, si llega, por ejemplo, Pablo, llega, por ejemplo, Pablo, tiene su ordenador y tiene que clonar el repositorio, pues esto es sencillo, como venís aquí, clon, mete la URL y ya está. Igual que carpeta quiero que vaya y ya está. Entonces, crear el proyecto es mucho más complicado en comparación con clonarlo. Cuando tienes que bajarlo, solo metes la URL en la carpeta y ya está. Si deshaces,
Vale. Entonces, lo que acabas de decir entonces, que me haga yo una idea, tú por ejemplo, tú puedes tener en tu ordenador el Source 3, todos tenéis el proyecto en la nube, en el GitHub, en el Git, perdón, y por ejemplo Pablo podría tener otra aplicación que no sea Source 3, sí, porque es el su aplicación, y editarla desde esa y volverla a Sí, subir al de hecho mismo yo sitio. trabajo con 3 aplicaciones simultáneas. Vale, guay. Porque cuando funciona una, la otra no funciona. Entonces, yo por ejemplo, entonces imaginaos que por ejemplo la última vez que Pablo ha trabajado en el proyecto estaba en esta versión, su versión de master, su versión de develop está en esta versión, o sea, sus códigos, sus archivos y todo están en donde los cambios están ahí, ¿vale? Y yo he hecho esta serie de cambios y él se los tiene que bajar, hacer pull. Entonces en pull tú le dices de qué rama a qué rama. Normalmente es la misma. Por ejemplo, si yo estoy en develop y quiero bajar cambios de develop, le digo bájame a la rama local develop los cambios de develop. No mezcléis porque se puede liar parda. Yo ya lo tengo en la última versión, pero básicamente si le doy a OK me va a decir que está OK porque yo estoy en la última versión. Lo diría arriba. No pasa nada. No pasa nada porque yo estoy, pero lo que le habría pasado a él es que se habrían bajado los cambios y su versión de develop que estaba aquí, ahora está aquí. Entonces, para repasar, esto es un commit, esto es un merge, que básicamente tienes dos ramas que estás juntando, y las líneas son branches. Los de arriba son los más recientes. Sí, bueno, lo de arriba es lo más reciente y vamos al revés, vamos de abajo para arriba. O sea, el merge es de la rama roja y de la rama azul. Claro, el merge que tenía era, tenía un cambio en master que tenía que meter a develop. Pues le hago un merge para que esos cambios se... Entonces, lo básico está. Luego ya me puedo meter en más cosas que seguramente haré. Pero si tenéis alguna pregunta hasta aquí, para no complicar la marrana. ¿Cómo le das los nombres a las ramas y si se le puede dar nombres a lo que has dicho de las versiones? O sea, a los commits, perdón que diga. Vale, los commits son cofres cerrados que no puedes cambiar nunca. ¿Vale? Sí, pero como a uno las llama master... Las branches y a los commits se le puedes dar nombre. Al commit le das el nombre cuando estás haciendo y al branch se lo puedes cambiar el nombre en cualquier momento, pero ten cuidado, pues si cambias el nombre local tienes que también cambiar el remoto, porque si no, no va a decir, vale, este es este. Vale. Esto supongo que también con esto vendrá una separación de trabajo, de que la persona trabaja en una parte del código, porque si las personas trabajan en el mismo código. Pero por lo general se trabaja en el mismo branch. A no ser que estés haciendo solo código, pero estás, por ejemplo... Me refiero a que no pueden dos personas estar trabajando, por ejemplo, en cómo se mueve el personaje, porque entonces habrá dos códigos distintos y cuando intentes hacer el merge ahí habrá conflicto. Claro, la cosa es que cuando tú estás trabajando en un branch, si por ejemplo, aquí yo tengo muchos branches, pero no es que trabajamos en todas las ramas, es que si yo tengo master y develop, es una forma de trabajar, tú eliges cómo trabajas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, usamos una metodología que se llama Flow, flujo de trabajo, que básicamente lo que hace es dar una serie de reglas de la forma en que usas las branches. Entonces, eso os lo podéis mirar más en profundo, pero lo básico es que tenéis una rama master en la que están las releases y una rama develop. Entonces todo el mundo trabaja en develop y pues yo tengo algo que quiero, que digo, vale, ya está estable, versión 1.1, hay 1.1 de, vale, para master, hago merge. Entonces la versión que tenía en master ahora tiene todos los cambios desde el mes de trabajo que he estado haciendo. Entonces tenía más cosas como hacer hotfixes y tal. Por ejemplo, si tengo una versión, puedo decirle, vale, ahora empiezo la versión de hotfix y voy a arreglar 5 commits arreglando no sé qué, vale, ya es totalmente estable, ya para master. Pero eso es Gitflow, es bastante sencillo, es una vez que sabes usar Git, solo es saber esas 4 reglillas. Es muy práctico cuando tienes algo complejo, pero cuando estás trabajando con algo simple no os lo recomiendo porque complica las cosas. En plan, nosotros por ejemplo esto, trabajábamos una sola rama hasta que estábamos ya solo para... O sea, cuando ya estás a punto de sacarlos, cuando dices, vale, vamos a empezar a trabajar en varias ramas. El merge, si tienes dos archivos que se llaman igual, pero son completamente distintos, porque te has sincronizado mal con tu equipo y te has llamado a otro archivo igual, ¿qué hace? Vale. ¿Te va a guardar los dos archivos porque reconoce que son distintos aunque sean Lo igual? que hace Git es, dependiendo de que sea, por ejemplo, si es texto, sabe muy bien leerlo,
porque Git originalmente se creó para trabajar con texto, y cuando tú tienes un archivo de texto, le quieres decir, vale, yo he hecho esta función y este otro tío ha hecho esta otra función, es el mismo archivo, Git es jodidamente listo, te va a decir, vale, yo los uno y no hay conflicto, porque tú has metido esta función y tú esta. Como no está muy pegado, es raro que te dé un problema. Pero, pues trabajando con assets, es otro tema. Por ejemplo, él no sabe mirar píxeles, o no sabe mirar polígonos. Entonces, lo que te va a decir, si no es texto, te va a decir este o este. Te dice, este cambio que viene de esta rama o esta, para hacer branch. Entonces, hay que tener cuidado, porque si tú, por ejemplo, tienes un modelador trabajando en modelos, estás metiendo al motor, y llega el artista de niveles y cambia ese archivo porque quería meterle un log, igual la liamos porque uno de los dos pierde el trabajo. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Es una de las pocas fallas que tiene Git y, por ejemplo, Perforce lo hace bloqueando archivos, pero no por ello es mejor, también por hacerlo. Una pregunta. Y eso es un conflicto, por cierto. ¿Cuál es la diferencia entre la rama de master y la rama de release? Las ramas realmente solo son lo que dice su nombre, así que la única diferencia es cómo decías tú trabajar con ella. Claro, por eso te digo, pero a la hora de tú usarlo, A la hora de yo usarlo, release es la rama en la que yo trabajo para mergear a master. Es decir, yo tengo algo en develop, cuando voy a sacar una release... Es la que, en la que juntas todas antes de pasar la master. No, tú... Mira, claro. Que lo digo porque lo he buscado aquí en internet y... O sea, voy a hacer una release ahora mismo. Pero ya os digo, esto no hace falta complicarse hasta que tienes algo que vas a sacar, ¿vale? Pero yo tengo esa serie de cambios y quiero meter una release. Entonces, que tengo esos cambios, digo, vale, empezar una release, es como empezar el proceso para enviar a OK, para enviarlo. Empezar una release. El nombre de la release, 1.2. Es que lo que he visto es que el máster nunca se toca, el máster siempre se hacen copias y siempre se vuelve, pero nunca... De hecho, normalmente lo tienes protegido para que nadie pueda trabajar en máster menos tú. Es decir, tú puedes decir en el servidor qué branch quieres que se use por defecto cuando alguien se baja el proyecto. Entonces tú dices que es develop, entonces todo el mundo que se baja el proyecto, que se incluye el proyecto, va a tener develop. Entonces, lo que haces es decir, vale, nadie puede trabajar en máster menos yo, que cuando sea el momento voy a mejorar. Eso no es por eso. Vale. Entonces acabo de empezar una release y lo único que he hecho es ponerme un nuevo branch. Entonces yo trabajo, hago unos, esto ya está separado del develop, hago unos fixes y cuando acabo digo, vale, finish release. Ok. Y esto lo va a hacer solo, es lo bueno del flow, que tiene lógica. Y esto es porque tengo cambios. Eso es porque no está, esto no es para esto. Pero bueno, el caso es que lo que haría sería mergearte a master y tú tenías esos cambios de develop y esos fixes que has hecho en el RAS release, los tienes en master y en develop. O sea, es una forma o organizada. sea, yo lo que hago es voy trabajando desde las otras ramas de feature, etcétera, y eso se lo uno a la rama de develop. Sí, Luego a es la que- de develop le añado, por ejemplo, el hotfix o lo que sea, y eso lo paso a release, y ya cuando ya tengo las cosas en release ya lo voy pasando a master. Pero eso... Cuando quiero sacar en plan de versiones que estén muy completas. Ya te digo, eso es necesario cuando tienes que sacar versiones. No tienes que sacar versiones que son desarrollos que hacen mejor una sola rama. Vale. En el proyecto en el que estamos nosotros, que somos mucha gente, una sola rama trabajamos, develop. Y cuando nos haga falta, hacemos master, pero ya está. Vale. ¿Podrías decir esa línea de arriba, exactamente lo de poner release 1, 2, origin, develop, cada una que es? Cada una es un branch. Vale. La única diferencia es que las que pone origin son branches que están en el servidor. Entonces, origin, por ejemplo, si origin develop estuviera aquí, significaría que tengo cambios que subir, porque tengo develop 2 commits por delante. Eso significa que el servidor está aquí y mi versión de develop está aquí. Si yo hago push, origin develop va a moverse aquí. Eso es lo que hace el push y el pull. Es decirle al servidor que actualice los cambios. O sea, lo que tienes antes seleccionado es los últimos cambios que has hecho. Y ahí Sí, te bueno, está diciendo a dónde los esto enviaría. es un commit y aquí puedes ver, por ejemplo, que he cambiado esta línea de código, que he cambiado esto track y sin más. Vale. Entonces, os voy a explicar una cosa muy necesaria, sobre todo con Unreal, con videojuegos, etcétera, porque en Git se creó para trabajar con archivos de texto y aunque funciona muy bien, lo han ido mejorando con los años y tal, tiene ciertos problemas que tenéis que trabajar con archivos grandes. Si por ejemplo metes un archivo de 30 megas, va a funcionar, pero te va a dar problemas
porque lo que hace Git es almacenar todos los cambios que van pasando entre versión y versión. Entonces, si tienes un archivo de 100 megas y cada commit lo estás cambiando, tienes 100 megas, 100 megas, 100 megas, 100 megas, y al final tienes un repositorio de 25 gigas y tus proyectos son de 5. Entonces lo que hicieron, porque hay mucha gente que usa Git para otras cosas, que no es código solo, es inventar una cosa que se llama GitLFS. GitLFS es una forma de decir, yo tengo un archivo de 100 megas, pero este archivo realmente yo trabajo con él como si fuera un nombre. Entonces, se guarda por separado. Entonces, cuando tú subes el archivo al repositorio, lo que hace es decir, vale, yo guardo este archivo aquí, y este nombre, entonces cuando yo comité un cambio a ese archivo, se crea un nuevo archivo, es una forma como paralela de trabajar. Tú trabajarías igual que trabajas siempre con Git, no hay ningún cambio, pero sin embargo funciona mucho mejor con archivos grandes. Git te va a ir mucho más fluido. ¿Tiene de pago? No, es totalmente gratis. ¿Todo gratis? Sí, sí. De hecho te viene instalado. Entonces, esto es muy sencillo. Tu repositorio tiene que soportar GitLFS, no hay problema. GitLab lo soporta. Venimos aquí, GitLFS, instalar el repositorio. Vale. Entonces, básicamente le vas a decir, estás en un real, por ejemplo, y dices, todos los mapas de GitLFS, porque pesan mucho. Ok. Para todos los archivos de mapa que no estén registrados ya, te los va a meter como GitLFS. Entonces esto es bueno hacerlo al principio, porque tú tienes un archivo de mapa ya metido, no te lo va a separar, vas a seguir trabajando con él normal. Al menos eso creo. No lo he probado mucho, pero creo que es así. Pero esto lo estás incorporando también al proyecto que ya tienes. O sea, Sí, estás diciendo que entonces, una parte de tu proyecto va a ocupar mucho. Piénsalo que esto es como una DOM de Git. ¿Una? Una DOM, muy bien. Un extra de Git. Esto no viene por defecto con Git, pero viene muy bien para videojuegos, porque tenemos archivos muy pesados. Entonces, todos sabemos que Unreal no tiene diferentes tipos de archivo, menos para mapas, pero puedes hacer cosas como, por ejemplo, vale, yo tengo una nomenclatura y digo, todos los archivos que estén dentro de carpeta textures y que sean unos UAssets, ignóralos, o sea, meterlos en GitLFS. Pero digo, esto es como el Git ignore, funciona del mismo modo, ¿vale? Vale, pues todo lo que esté en la carpeta content, en cualquier carpeta dentro de content, dentro de una carpeta textures, cualquier archivo que sea un asset, me lo ignoras, me lo metes en GitLFS. ¿Se entiende? Sí. Eso lo que hace es que esos archivos solo van a tener una versión. Más o menos. Tienes un archivo. O sea, esos no pueden volver atrás. Sí. Tiene igual que Git. Lo que pasa es que en vez de guardarse como cambios, se guardan como archivos que han cambiado. Entonces Git sabe eso y es mucho más optimizado. Vale. De hecho, creo que no cuenta en el espacio que ocupa el repositorio. Entonces, si tienes 10 gigas de assets, no los tienes en el repositorio. Eso es muy bueno. Entonces, si hago esto, básicamente todos los archivos de WASE, que en realidad son todos, que estén dentro de la carpeta de textures, dentro de cualquier carpeta, dentro de content, se los va a tratar como archivos pesados. De hecho, GitLFS es Large File System. Y bueno, esto puede hacerlo con todo, con materiales, ¿Cómo has añadido entonces el Large File System al repositorio? O sea, hay que hacer algo para... te viene instalado en su tree. O sea, claro que si no estás utilizando una aplicación que sea SourceTree, necesitas descargarte una especie de... No, o sea, bueno, sí. La verdad es que muchos te vienen con ello también. Por ejemplo, GitKraken, que es nuevo, me quiere soportar hace poco. No lo uséis, porque tiene muchos bugs. No, es en serio. Sobre todo con GitLFS se revienta. Te deja archivos sin bajar y cosas así. Porque está en beta, pero... ¿Cómo me lo he guardado? Bueno, tampoco importa. Entonces esto lo puedes hacer con todo lo que tú quieras. Con, por ejemplo, una carpeta de materiales, una carpeta de texturas. Y si usas un buen naming, esto te va a quitar un montón de espacio y un montón de problemas en el Git. Porque tú es un proyecto grande, si tu proyecto empieza a tener muchísimos assets, cosas así, que al principio nos va a pasar, pero
podéis arrepentir luego. Pues eso, nos va a ignorar. Entonces, no sé, más dudas que tengáis. Si os ha quedado algo que queréis que vuelva a contar o algo. ¿De qué manera tendremos que nombrar a las cosas en el proyecto, en Unreal o en Unity, para que nos sea más fácil después eliminar eso? Mientras mantengas el naming que te ofrece Unreal, que está por aquí. La nomenclatura que te da Unreal no es muy allá, pero hay gente que ha hecho la suya, como esta, que está muy bien, está basada en la original. O sea, cogen la original y respetándola la expanden. Entonces, tú vas haciendo un proyecto, te metes aquí y dices, vale, ¿cómo pongo una textura? Pues este nombre, esta carpeta. Tampoco me voy a meter a explicarlo porque es un poco extenso y solo es leerte el documento y ya está. Pero eso, entonces, esto es como todo, si eres organizado, te va a funcionar mejor. ¿Más? ¿Alguien que no se tenga dudas sobre cómo se hace un cómic? A la hora de abrir el Source tienes que meter toda la carpeta donde tienes todo el proyecto. El Source A tree la es... hora de iniciar eso. El Source tree lo que hace es coger, registrar todos los proyectos que tú quieras meterle. Entonces, yo, por ejemplo, pues ves que tengo un montón, pero los puedes meter por carpetas y tal. Entonces, yo, si tengo esto, por ejemplo, un doble clic me va a abrir. Y no hay más. No. La verdad es que luego ya tienes que La carpeta donde tienes todos los archivos Lo tienes en el repositorio. Quiere decir, si tú, por ejemplo, dices por alguna razón, voy a usar la consola y me voy a bajar el repositorio por consola, porque yo qué sé, igual por otra razón no te ha funcionado algo, y dices, voy a hacer un git clon, te haces el clon y tienes la carpeta, el git inicializado que te has bajado al servidor, ¿vale? Guay. Ahora tendrás que decirle a Source quiero usar esa carpeta, pues le das a... Porque haz lo que está haciendo es buscar un repositorio que tú sabes que tienes por ahí, que está inicializado, que es Git, no es un proyecto sin nada. Si quieres crear un proyecto de nuevo y demás. Si quieres un proyecto nuevo es Create. Creas uno, La dice carpeta está donde- vacía y ya está, sin más. A la hora de empezar a trabajar con cero, o sea, yo la llevo a mi casa y lo primero que tengo que hacer es bajarme el Source, hacerme cuenta en GitLab, supongo, y algo más. ¿Necesito hacerme cuenta o descargarme algo más? Tienes que tener, como he explicado antes, está la parte de servidor y la parte de cliente. Tienes que hacer el repositorio en ambos. Si tú te vas a... Si tú te vas a, por ejemplo, tú te vas a crear un repositorio, tienes que hacerlo primero local y hacerlo luego en el servidor y subirlo. Pero si tú tienes, sabes, por ejemplo, que es un proyecto que ya existe, que estamos usando aquí, y tienes que bajártelo, solo tienes que hacer clon, que es lo que decía aquí. O sea, aquí tú ya tienes el servidor con su versión y ambos están haciendo clon, que están bajándose. Entonces, el servidor ya existe y lo estás bajando en todos esos formatos. Si no lo tienes, te creas el repositorio en GitLab, lo creas local como hemos hecho, y lo que haces es decirle, vale, ahora subo los cambios. Yo era un poco eso, si queréis que hable de algo más, pero... Sí, bueno, pues digamos. ¿El merge se hace localmente? El merge se hace primero local y luego cuando lo subes ya está el servidor. ¿Estás haciendo tu push o se sube automáticamente? No, tienes que hacer recursos, ¿vale? Si yo por ejemplo tengo este merge que he hecho, puedes hacerlo en el servidor, pero no necesariamente. Normalmente, los más comunes que suele haber suele ser el problema que he explicado antes, que es que yo hago un cambio, tú haces un cambio, tenemos los dos un cambio, entonces el servidor tiene que saber qué hacer con ellos. Entonces, al subirlo yo, tú te bajas ese cambio. Si no hay conflictos, te va a hacer un merge solo. Lo voy a intentar hacer en automático, para que lo junte. Si hay conflictos, le dices que quieres que se quede y ya está. ¿Y si las dos partes hacen push al mismo tiempo? No te va a dejar. Te va a fallar diciendo que uno de los dos acaba antes. Básicamente, cuando uno acabe, el otro va a salir el error diciendo no. Entonces, en el momento en el que dos hacen un cambio diferente,
uno de los dos va a tener que bajarse el cambio del otro, o sea, no va a haber otra opción. Entonces lo que estás haciendo es bajarte el cambio del otro y al estar local en tu ordenador, para que no lo volver a juntar, se hace solo. Si tienes suerte y no hay ningún conflicto, se hace solo. Y al juntarlo lo que haces es tú subir esto. O sea, el punto azul, tú tienes que subirlo porque eso está en tu ordenador. O sea, eso es un cambio más que tú has hecho. Si no lo subes, el servidor no sabe nada de eso. Y el otro, por supuesto, tampoco. No sé si se me ha quedado claro eso. Pero sí, bueno. ¿Podrías explicar? Porque en realidad lo que podrías explicar es trabajo en equipo, ¿no? ¿Podrías explicar cómo se trabaja cuando tenemos gente que no pertenece al equipo, sino que tenemos lo que es un repositorio abierto, ¿no? De hecho, tenemos los pull requests y todas estas cosas. La cosa es que yo videojuegos lo he visto poco, pero sí es verdad que, por ejemplo, muchos hacemos en GitHub. En GitHub pasa mucho que cuando tengo un repositorio abierto y tengo, por ejemplo, 100 personas trabajando en él, lo que tengo que hacer es trabajar con pull requests, que es no tanto hacer merges, sino, bueno, sí que se hace con Unreal Engine. Mira, eso igual lo tengo aquí. Tú normalmente lo que haces cuando estás trabajando en un proyecto muy grande es tener tu fork. Y tu fork es como la copia del repositorio en tu por ejemplo, si yo tengo esta Unreal Engine, si lo sé. Si yo tengo, por ejemplo, Unreal Engine, yo puedo hacer un fork y el fork lo que hace es hacer con mi repositorio local mi propio repositorio en el servidor. Entonces lo que yo hago es trabajar sobre ese, cuando tengo un cambio, hago una pull request. Entonces la pull request es básicamente una serie de commits que yo he hecho. Por ejemplo, imaginaos que yo he encontrado un bug en Unreal, yo trabajo en mi propia RAM Avalanche, en mi propio repositorio de GitHub. Ese bug, cuando lo acabo, hago pull request. Entonces, si son 3 commits, a ellos les salen aquí. Y, por ejemplo, le hacen una review y si les gusta, lo meten. Y así. Y lo que está haciendo realmente GitHub es un merge. O sea, todo funciona dentro de las reglas de aquí. Lo que la petición y cuando lo aceptan, se hace merge y si no lo aceptan. Sí, y esto ya también depende de cómo se esté usando. Aquí, por ejemplo, tienes si lo están mirando, si no, esperando para review. Eso ya depende de los que organizan el repositorio, porque si hay mucha gente, también puede ser un caos. Pero bueno, esto es más si quieres trabajar en plan rollo comunidad y tal. Sí que, por ejemplo, yo sí que he trabajado en algún proyecto en el que tú hacías tus cambios y los subías en una pull request y funciona. No, esa es otra forma de trabajar. En vez de usar Gitflow, haces un sistema por pull request, pero suele funcionar más para cuando solo es código. Porque aquí, ¿qué suele ser? He cambiado un archivo sonido, ¿vale? Son cambios pequeños o muy grandes. Es muy regular como para hacer pull request. Claro, no, evidentemente en un proyecto privado, pero esto también es muy interesante porque cuando trabajas en código... No, ya os digo, de hecho os recomiendo, si queréis, os metéis en Unreal y tenéis todo el código en Unreal y es muy guay, aprender un montón. O sea, eso es el código de Unreal. Esto es Unreal, sí. Ellos trabajan por ahí y van metiendo cambios aquí, la gente hace cambios y se va otra vez para otro lado. Sí, básicamente. Sí, entonces... A ver, no es tanto así, pero... Básicamente, mira, yo tenía, por ejemplo, un bug que era que no podías hacer más de 2 volúmenes propios, o sea, clases de volumen en el editor porque crasheaba. Y por aquí, lo aceptaron y ya está, y bug arreglado. Si no lo pones tú, igual no lo hace porque tiene otras cosas que hacer. Entonces así es como funciona un poco en comunidad. Pero ya bueno, la verdad es que lo de Hostan no todavía más código abierto, pero... Sí, es que funciona. ¿Alguna otra duda? Sí, solo volver al tema de Gitflow. Gitflow, ¿lo explico más? Sí, es que tenemos un poco de eso. Si queréis hacer un ejemplo. Bueno, Bueno, si queréis vosotros probar, creo que estos ordenadores tienen Softstream, no estoy seguro. Podéis hacer vuestro repositorio y tal. Y vamos tirando. Nosotros vamos a hacer todo eso, trabajar todo eso aquí. Sí, mira, os doy la dirección ahora mismo. Cuando quieres hacer un repositorio público,
por toda la pared, ¿no? Miguel, no sé si lo conoces, pero ¿nos puedes explicar un poco más del GitLab? Vale. En plan de diferencias con el resto, no sé si En videojuegos yo suelo usar GitLab porque GitHub es muy guay cuando tienes código abierto, pero te deja una giga solo. Para el juego sabemos que no nos da. Y además no te deja proyectos privados. Y eso a veces interesa. Bitbucket te deja proyectos privados, pero no te deja más de 1,5 GB por hacer. Y al 1,5 GB no te deja pusear. Dices no puedes. Si lo pagas. Si lo pagas. Si quieres pagar. Lo bueno de GitLab es que te deja hasta 15 gigas y te deja privados también. ¿Dónde está la pega? No lo sé. Pero la verdad. Lo bueno es que como es una plataforma, es un servicio que están vendiendo o es gratis, siempre suelen tener extras, como por ejemplo, no sé si lo veis bien, pero tienes por ejemplo issues. Puedes decirle, vale, tengo esta lista de cambios, mira, tengo uno por aquí, os voy a enseñar. Entonces yo por ejemplo tengo esto que es el plugin aquel y nosotros trabajamos con unas issues y las puedes organizar por tablas, entonces te puedes hasta meter la producción dentro de GitLab, lo cual mola mucho. Entender que no es un Trello, ni pretende serlo, pero lo bueno de esto es que por ejemplo puedes hacer un commit y decirle ciérrame la issue 112 y te lo va a cerrar desde el propio commit. O sea, yo aquí en el título commit closes, no sé qué. O sea, y eso es en plan de que has arreglado algo del código. Sí, por ejemplo, te puedes tener un bug y decir, vale, fixes no sé qué, closes 112 y ya está. Truco. Los commits, no sé por qué no sabe poca gente, pero la descripción y el título, o sea, tú aquí ves solo un campo de texto, pero realmente ese es el título y si te metes 2 líneas por debajo es la descripción. Si pusieses algo aquí, es como si todo fuera el título. Pero bueno, no sé, un truquillo para que lo veáis. Mola mucho, por ejemplo, si quieres hacer una lista de cambios y te des un montón de cambios, título, y debajo, guión esto. Eso es un truquillo. Que estaba así, con eso tienes un montón de cosas. Puedes manejar las pull requests, puedes hasta hacer integración con test. ¿Alguien sabe lo que es TDD y integración? Bueno, es básicamente que tienes test, y cuando yo subo un cambio, automáticamente se lanza esos test y me dice si algo roto. Yo puedo tener, por ejemplo, test que prueban una API o un sistema que he hecho y cuando yo le digo a GitLab, vale, cuando yo suba los cambios, córreme estos tests y si fallan, mándame una notificación. O sea, es como si fuese en plan de un... te hace la aplicación, ¿no? O sea, te lo prueba. Pero esos test tienes que hacerlos tú. Sí, sí. Ahí está la... De hecho, con Unreal está complicado porque sabemos que Unreal es un proyecto muy grande y no es tan fácil. Pero bueno, de hecho lo suelo testear localmente. Y yo creo que será un poco con todo. Si tenéis alguna otra pregunta y tal, duda, pues está, ¿cuánto digamos? No, las webs. Pues a Lo del a mí también me interesa el tema de metodología y te acabas con Git, de cómo se puede eso. En lo que es Gitflow, yo os recomiendo que es mejor trabajarnos en la rama, porque digamos que es buena idea intentar mantenerlo limpio. Si yo trabajo en un repositorio es mejor que solo tenga una rama. Veis aquí que hay un montón de branches, pero realmente estoy trabajando en una sola, que es develop. Si trabajas en muchas a la vez, vas a tener muchos problemas cuando te filmes de glitchear, porque es muy probable que aunque estén muy separadas, tengo 2 features, podría unirlas, va a explotar todo. Por eso te digo que hay una metodología que te asegure Y por eso, que eso no pasa. básicamente organización de equipos, saber cada uno más o menos lo que está tocando. No pasa nada si te metes un poco porque normalmente vas a hacer algo de interfaz y dices, ¿hay alguien tocando esto? Y más o menos lo sabes, pero nosotros por ejemplo tenemos un sistema que podemos decirle
En un bot que tenemos en Discord le decimos, este archivo lo estoy usando. Entonces, si alguien va a usarlo, le dice, no, esto también. Estas líneas ahí de lo de las ramas, esa visualización, ¿la tienes también en plan en el servidor? Sí, bueno, depende. Depende del servicio. Claro, digo, es que así desde el servidor puedes en plan ver qué es lo que se ha ido haciendo. En Te digo, para alguien que se meta a nuevo proyecto, se va a descargar la versión que le hayas dicho tú que se descargue primero, pero así puede ver qué cosas habéis hecho antes. Puedes ver una lista de cambios, pero normalmente no sé muy bien por qué no te enseña la rama. Tampoco pasa nada, porque hay otro comando aquí que se usa poquito, pero que existe, que es fetch, que lo que hace es bajar todos los remotos, todos los cambios, todos los remotos, mostrártelos aquí sin aplicarlos. Es decir, si yo estuviese aquí, mi develop, el local, está aquí, y yo sé que cambios de arriba, le hago un fetch, me va a actualizar aquí el origin develop, porque él sabe que el servidor tiene esa versión ahí. Lo que hace fetch es bajar todos los cambios sin aplicarlos, de todos los branches que tú le pidas. Eso es fetch. Realmente el Substring lo mejoraron hace unos años porque tenían muchas más opciones que eran un poco innecesarias. Y por ejemplo, estas son dos cosas totalmente diferentes y lo ponemos como lo mismo, pero un branch sabemos que es una línea y un merge es un commit que une dos líneas, dos branches. Dice, sí, está trabajando, o sea, tenemos la versión master, ¿no? La primera, la versión 1.0. Empiezo yo a trabajar en el branch de develop, ¿no? Cuando hago algo que me gusta, hago un commit dentro del mismo branch, ¿no? Y él me actualiza como una nueva versión dentro del branch. No, casi. Cuando tienes un commit, por ejemplo, imagínate este commit y aquí digo, este es el commit que me gusta, quiero que vaya a master porque sé que es estable o lo que sea, no es que te hacer otro commit, sino que tienes que decirle que mergee. Git flow lo hace solo, pero puedes hacerlo a mano, puedes decirle ahora mergeame aquí y aquí, pero Git flow te lo hace solo. Te puede hacer una release y cerrarla, te lo puedes meter en master. Vale, pero mientras yo vaya haciendo commits, se van a stackear uno encima de otro. Pero no se hace un commit nuevo. Es decir, lo que hace es, cuando tienes este cambio y quieres cerrarlo, no vas a hacer un nuevo cambio para cerrarlo, sino que tengo develop y master y lo que hago es hacer un branch, un merge en master que une develop. O sea, lo que hace es decirle a master, meta todos los cambios que ya estaba de develop. Eso es lo que hace, pero el commit es la unión entre tal. Vale, o sea, no haces una parte. Vale, entonces, en develop yo voy haciendo pushes y voy metiendo uno encima de otro. Y cuando ya quiera, hago un commit que los mergea. Haces un merge. Un merge. Un merge que los mergea más de develop o master. Lo bueno es que si usas Git flow, te lo haces solo. Le dices que empiece la release, cuando acabe la release que haces 4 arreglos y tal, le dices que acabe la release. Y no me acuerdo qué error salía antes, porque tenía un cambio sin hacer, no sé qué. Pero básicamente lo que hace esto es mergear a master y a develop, porque antes de luego hace una rama de release para los fixes, esos fixes tú los quieres en develop y en master. Porque si esos fixes tú no los tienes en develop, es como si no lo para atrás. Entonces te los mete en master y en develop, en los dos. Los hotfix son parecidos. Los hotfix es como un release, pero está desanclado a ninguna versión. Si hago un hotfix, lo que hace es coger desde master, arreglo el cambio, lo vuelve a mergear a master y lo mergea a mercado de develop para que todo el mundo tenga ese arreglo que está en master en los dos. Si yo estoy trabajando en develop, es un bug que se ha arreglado para la release, que están los jugadores usando lo que sea, pero también tú no quieres tener ese bug en tu rama de desarrollo, entonces lo que haces es mergearlo a las dos. Y luego Git es muy listo y cuando va a unirlas sabe que no hay ninguna diferencia. O sea, normalmente trabajas tú con 4 ramas, la master, la del hotfix, la de develop, que es la que se suele utilizar, y luego de las que te crees tú. ¿Sabes para qué pasa? Que las de feature y las de hotfix son temporales, no son un branch feature, es una carpeta de branches. Son cosas puntuales. ¿Quieres ir por Sería buena idea. Ahí, si lo buscas en internet, sí, es que eso se iba a decir. es que lo he encontrado y por eso. Tenéis un montón de información de cómo. Hay una naranja que creo que me parece bastante bien. ¿Se das a imágenes? Sí. Esa naranja. Esta. Bueno, ahí también. Básicamente, trabajo en develop, todos los cambios que hago en develop. Pues ya tengo, no lo veo bien, esa es feature, vale, yo tengo una feature que hacer, imagínate
una interfaz totalmente nueva. En videojuegos no lo hagáis mucho porque es difícil separar cambios, están muy unidos entre ellos. Entonces, si tienes algo que estás seguro de que, sobre todo si es código, estás seguro de que no va a tocar nada más, en plan un sistema entero, yo por ejemplo suelo prototipar sistemas en features. Cuando acabes la feature, esta feature se merge a master, a develop, perdón. Entonces, yo voy a sacar una nueva release, que es la 1.0, empiezo la release, arreglo unos cuantos bugs y acaba la release. Se hace el tag para que sepas dónde se ha mergeado y también se mergea a develop, porque esos cambios tú los quieres en develop también. O sea, esto ya está en develop, cuando yo lo he mergeado. Esto está aquí y aquí. Al mergear a master se mergea también a develop automáticamente. Eso es Gitflow. Normalmente, o sea, si lo hicieses tú a mano, no. Pero Gitflow tiene estas reglas y por lo tanto tienes un botón, le das el botón y te hace el merge a los dos. Automáticamente. Y luego tienes hotfixes que no sé si... Mira, ya hay. El hotfix lo que hace es coger desde una versión de master, arreglas un bug, te los mete a master y a develop. Porque tú este bug lo quieres arreglado en la versión de release y en la versión de desarrollo. No es intermedio, o sea, no haces un release para arreglar solo este bug, sino que lo has visto y lo quieres arreglar. No, no es una release, es un hotfix. Por eso yo digo que lo quieres arreglar como al aire mientras ya se está trabajando. Claro, pero ese bug, si no lo has arreglado antes, si lo hubieras arreglado, estaría en develop. Pero como no lo has arreglado porque sabías que estaban parents en master y lo tienes que sacar, lo sacas. Haces un hotfix para un bug y cuando esperas a hacerlo mejor en una release. ¿Qué importancia tiene que tener el bug para que En nuestro caso, en el QS Extension por ejemplo, nosotros tenemos, trabajamos en develop, a las 2 semanas antes de sacar una versión, preparamos release, testear, bus, testear, acaba la semana, release. Hay un bug, hotfix. Vale, o sea, lo que tú sacas que le das al consumidor, al cliente, Eso es tu master. juego, Por eso es dice que el- los bugs arreglados antes de meterlos al master. vale. Porque esta es la versión que no tiene que tener bugs. Lo que va a jugar el usuario que se descargue Es ese master. del juego va a ser lo que está en la RAM del master. Y el release es simplemente lo que te vale a ti como persona para ver. El release es la parte en la que tú no estás en desarrollo, porque estás sacando una release. Por ejemplo, los artistas, te lo explico. Si tienes un equipo de 3 artistas y 2 programadores, un programador se está encargando de hacer la release y los 2 artistas están trabajando en develop. Tú sabes, Vale. estos assets ya no son de, pues, trabajan en develop. Si tú sabes, por ejemplo, que son cambios que son de la release, entonces los haría la release, pero vete tú y a un artista, es complicado decirle, cámbiate de branch. Vale. Se te vuelve loco porque para empezar tiene un montón de cambios sin comité. Eso, tienes la release y cuando acabas la release la sacas a las 2 versiones. Pero la idea es que aquí no tienen que entrar bugs que tú conozcas y que te hayas forzado a encontrar los O bugs. sea, sí, vale, ya entiendo. Es una forma de trabajar. O sea, hay más, no es lo único que existe ni es la mejor. De hecho, yo os recomiendo que cojáis esto y lo cambiéis en base a lo que os haga falta. Por supuesto. Es lo que yo hago, lo hago con todo, lo hago con producción y lo hago con todo. y consejos para evitar conflictos? Son para evitar conflictos. En un real en concreto, intentar no tocar los assets que está tocando otra persona. En código, puedes tocar el mismo archivo, pero no toques las mismas funciones o no estés haciendo exactamente lo mismo. Si yo estoy haciendo interfaz, estoy haciendo un menú, pues uno puede hacer una parte de menú y otra, pero no estés haciendo el mismo botón porque... ¿Y vosotros tenéis a alguien que se encargue de separar el trabajo en plan de alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que hacer esto? Para que ya de primeras al coger la Hombre, un poco ya no los, vayan a interferir. los leads, pero no hay mucho porque tenemos el bot. El bot que es el que se dice más o menos. O sea, hay más o menos buena comunicación si tengo que hacer un cambio. Yo, por ejemplo, sé qué mapas no estoy tocando o qué mapas no voy a tocar. O, por ejemplo, los mapas lo que hacemos son subniveles. Que no sé si sabéis en un real cómo funciona, pero los niveles de streaming no son solo... Los niveles de streaming, esto es un poco un real. Ahora, ¿quién usa un real? Vale, bueno. Dime. ¿El bot este de Discord cómo se llama? Ese bot es interno, pero... Ah, vale. Lo siento. En Unreal sabemos que tenemos niveles de streaming y la gente los suele asociar a solo gameplay. Los voy cargando, sí, es verdad, pero tú puedes tener un nivel de streaming, esto, que es tu nivel, y puedes decirle, vale, pero aquí tienes un nivel que es el que trabaja la gente que está trabajando con IA. Ahora puedes tener un nivel aquí
que es el que está trabajando la gente que está haciendo escenario. Está para mucha gente, pero lo que estás haciendo tú es decirle, cárgate siempre. Y Unreal lo trata como si fuera un solo nivel. Es decir, no lo estoy cargando, no estoy haciendo streaming de niveles por zonas, que también puedes hacerlo, pero yo tengo el nivel y tengo subdivisión por partes. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en IA, yo tengo mi nivel de IA. Hasta el punto que puedas, o sea, no hay que separarlo demasiado, pero viene muy bien cuando dices, por ejemplo, un diseñador de gameplay que está haciendo cosas con el nivel y uno de environment, cada uno haciendo sus cosas, y aunque igual ahora que había una montaña y aquí había un spawn, pues vale, pero no hay conflictos aquí. Entonces, aunque igual es algo que tienes que arreglar, porque por ejemplo, yo cambié una montaña y ahora había un spawn que hay que cambiar, lo bueno de eso es que lo cambia y ya está, pero no está hit diciéndome todos los cambios de uno a la mierda. Entonces, en ese sentido, si estás trabajando con niveles, al menos en Unreal, es hacer un subnivel y decirle que esté siempre cargado, no hay más. En cuanto al kitting node, lo que hace es todos los archivos de ese tipo no los va a considerar cuando hagas el commit. Son como... Sí, pero no solo en el commit. Básicamente todos los archivos que tú metas en ese archivo, son como queries. Todos esos archivos que entran en esas condiciones, ni los veas, no existen. Entonces tú, por ejemplo, tienes archivos de caché de Visual Studio, esta carpeta, no la quieres ni ver, ni esto tampoco. Porque para que cree un archivo, para que cree un diseñador, el archivo de Visual Studio, que además pesa no sé cuántas gigas de la carpeta .ps. Los archivos temporales que se quieren conectar. Claro, entonces todo eso tú no lo quieres meter en Git. Para empezar, porque el Git va a ir más lento. Y te va a empezar a decir que, o sea, va a ir lento porque tiene un montón de archivos que mirar byte por byte que ha cambiado. Por esta Git LFS. Entonces, básicamente, Git ignora todo lo que no necesitas, Git LFS todo lo que necesitas. Y es pesado y normal, o sea, sin nada, pues todos los archivos que son poco pesados o que son de código. En código nunca he hecho usar Git LFS, por supuesto. ¿Con qué estábamos? Bueno, sí. Para trabajar a la vez en Unreal subniveles. Con assets, no tocar el mismo asset. En Unity me acuerdo que podías cambiar el asset casi perfectamente, pero los .meta eran oro. Los archivos meta, que son los que llevan todo conectan cada archivo con cada archivo, si los meta no existe asset, pues es más o menos eso. Lo que hace Unreal es coger el archivo y el meta y unirlos y llamarlos su asset. Yo creo que es un poco eso, la forma de trabajar. Es que no hay nada perfecto, o sea, sería genial que yo pueda trabajar en algo perfectamente al mismo ritmo que otra persona, pero hay límites para el trabajo. O sea, está muy bien, esto ayuda un montón, pero hay un límite. Esa es comunicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Has usado el Git con comandos de consola? Porque creo que se pueden hacer cosas que no te dejan hacer. Sí. Normalmente no vale la pena, pero muchas veces estas aplicaciones no son perfectas ni de cerca y te dan problemas. Entonces, hay muchas veces que tienes que acabar solucionándolo con comandos de consola. Por ejemplo, un comando de consola que te coge el commit en el que estás, te lleva al anterior y borra el anterior. Entonces, si has hecho una cagada hiper grande, hiper tocha y no quieres que eso esté en el servidor, si no lo has subido, puedes hacer eso. ¿Y cómo se haría eso? O sea, que eso no lo haces. Lo que haces cuando tienes... O sea, digo, ¿cómo usas? O sea, hay que configurar algo para poder usar el Git con comandos de consola. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Te pone el Git en el que estás y aquí puedes crear todo lo que quieras. Por ejemplo, Git status. Estoy en la arma no sé qué, no tengo cambios. Aquí ya puedes usar todo. Y sus trees se van a actualizar con lo que tú hagas. El comando ese de borrar un archivo, mejor ni te lo enseño porque es una mala práctica. Lo que sí te voy a enseñar, porque es que de verdad que no lo hagas porque es mala idea. O sea, la idea es que los commits son un cofre blindado que no puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es revertir commits. Reverse commit. Y lo que hace es todos los cambios que tenía ese commit
los invierte. Si yo, mira, tengo esta línea que la he borrado y esta la he añadido, aquí va a hacer justo lo contrario. Entonces, básicamente, hace otro commit con los cambios justo inversos, que lo que va a hacer es que el resultado es el commit que tenías antes. El sucio de la rama sí, pero es una forma de mantener la regla de oro de que los commits nunca jamás pueden cambiar. Es un registro necesario. Ahora bien, los de suscribir la cagaron, me metieron el comando que no te iba a enseñar. Metieron muy de registro. De aquí yo puedo decirle reset. Este es el comando que iba a decir yo, que lo metieron en el programa y mala idea, pero bueno, es que parece que si hace falta, por alguna razón, avisa que acabamos de pasar a perder todo y ya está. Me he vuelto a decir. Por lo que viene esto, y por lo cual no quieres usarlo, es que el commit anterior no existe por nada, ni mantiene los cambios ni nada. O sea, se ha perdido 100%. Una forma de evitar de mantener cambios es otra cosa que se llaman stats. Que si yo, por ejemplo, voy a hacer unos cambios en este de aquí, tengo aquí metido un plugin mío, ¿vale? Lo borro y ya, eso no es lo que quiero borrar. Y lo borro, me salen los cambios, los comiteo. Vale, estos cambios, si por alguna razón, por ejemplo, necesitas cambiar de branch, imagínate que yo estoy en la branch, oh mierda, por error estoy en master, he hecho un commit entero en master, ¿qué hago? Todos estos cambios que tienes, los puedes almacenar en un stash, que es como un paquete que no es un commit, pero de alguna manera también tiene los cambios. Y yo le digo, méteme todo esto en un stash. No, hombre. Mierda. No, master no. Me los mete en un stash, que es un archivo, y yo puedo meterme en otra branch y decirle, aplícame este, bueno, lo voy a enseñar. Dale, no. Y es que es el mismo commit, ¿vale? Pero tengo ahora un nuevo branch que estoy en develop, que es de master, y yo le digo, vale, listas. Ok. Todos los cambios vuelven a estar. Es una forma de mantener los cambios sin llegar a hacer un commit. Es como decirle, apártalos un segundo que voy a hacer algo. Es práctico, sobre todo para artistas cuando se confunden de rama, que pasa bastante, y tienes, por ejemplo, un montón de... Imagínate, tienes 100 archivos a los que les has cambiado las texturas y las resoluciones y todo. Hostias, ¿ahora cómo pasa eso a la otra rama? Haces un stash y te lo llevas. De hecho, un stash lo puedes convertir en un patch, y el patch es aún más, es un archivo que te puedes llevar a otro, por ahí, a otro repositorio incluso. Es que si no son los mismos archivos no va a funcionar, pero eso. Lo bueno es que yo puedo hacer un patch y enviárselo a alguien. Un stash de cualquier commit que hayas hecho, pero luego... No, el stash se hace de cambios sin commit. Vale, pero si tú has hecho un commit en local... De hecho, mira, también se puede hacer un patch de cambios, un commit. ¿Sí he hecho? Si has hecho un commit como lo haces en local y dices, hostias, me he equivocado, puedes volver atrás. Pero, ¿cómo guardas si ya has hecho ese commit y lo quieres mandar a otra rama? No puedes cambiar de rama en un commit. Lo que tienes que hacer es hacer que resete ese commit manteniendo los cambios, que te puedes llegar a hacer eso. Mantienes los cambios como si estuvieran sin comitear y esos cambios te los llevas a la otra rama con un stash. Eso es una cagada y intentar evitarlo. Pero la solución a eso sería, vale, yo tengo un commit que ya no quiero, yo tengo este commit, me he confundido de rama, tenía que meterlo en master, voy a hacerlo con el cargo del repo, ¿vale? Pero este commit no lo quería aquí, le haces al anterior, ¿vale? Le haces un reset, le dices que es soft. Soft lo que hace es deshacer los commits y mantener los cambios que había.
tienes los cambios ahí sin comitear, haces el patch, o sea, estás, cambias de rama, aplicas los cambios y comiteas. Pero es la clásica ocasión en la que tienes que llamar al tío que sabe. Empezar a trabajar tienes que elegir la rama. Cuando empezar, cuando te des el repositorio, tú por defecto siempre estás en master. Sí, pues te digo, que tienes que elegir la rama y poner, por ejemplo, trabajar en develop. La idea es que si vas a trabajar con FishFlow tienes una rama develop, tú tengas aquí en general puesto que estás trabajando con develop. Aquí no me sale pues no la tengo, pero tú dices que estás. Entonces cualquier persona cuando se clona el repo, a no ser que diga específicamente clónamelo en este branch, por defecto, en vez de bajarlo en master, te lo baja en develop. ¿Y cómo proteges el master para que nadie pueda tocar? Porque eso podría ser también. Eso se puede hacer aquí. O sea, que solo se pueda clonar, trabajar en develop, pero nunca jamás puedan ir sobre el master. Protect branches. Lo que hace esto es evitar el force push, que es básicamente poder sobreescribir en el servidor, que eso nunca jamás lo debe saber. Pues push que se hace cuando el push puede. Force push lo que hace es, yo tengo un commit por delante, imagínate, si por ejemplo en el ejemplo de antes, estoy aquí, tengo los dos cambios. Si yo subo el cambio, ahora Pablo hace un force push, lo que va a hacer el servidor es decir, vale, bórralo todo y ponme eso. Por eso no es buena idea. El force push no tienes que poder hacerlo, ni siquiera el master el que lleve el repositorio. Es para contadas ocasiones, es más una emergencia que otra cosa. Por defecto creo que todos los branches están protegidos. Tú lo que dices, está loco, me poner autocompletar. ¿Quién puede mergear? Solo los masters. ¿Quién puede usear? Solo los masters. Nadie puede mergear a master, ni puede pusear a master, menos el que lleva el repo. Eso es lo que hay en esa puta no está. Puedes decirle que lo haga todo el mundo o que todo el mundo pueda pusear. Aunque tú aquí le des permiso a todo el mundo a todo, una vez que está protegido, no puede hacer force push. ¿Dónde está? Una vez que tienes un branch protegido, aunque yo hubiera dado acceso a todo el mundo, ya nadie puede hacer force push. De hecho, en cuanto tengas un repositorio, lo proteges. Creo que ahora por defecto lo protege. Antes había una especie de bug, porque se puede considerar un bug, en el que no lo protegía por defecto. Entonces, ¿qué pasaba? Nos llegó a pasar. Teníamos nadie hace un force push y menos mal que lo hicieron, pero tenías acceso para poder hacerlo. Porque nadie había dicho, ¿cómo vas a proteger el branch? Es una tontería. Pero si alguien se hubiera dado la pinza y sin querer hubiera dado el tick que dice force push y hubiera tenido acceso a ello, la hubiéramos visto. Hombre, tienes a versiones locales, puedes sobreescribirlo tú también, pero a lo mejor que no. Y no, yo creo que ya está. Si queda alguna pregunta más, pues ya poníamos. ¿Bien? Ok, pues ya está. Ya me contaréis si os ha gustado, pero...